La segunda propiedad periódica que vamos a conversar es la afinidad electrónica. En este caso, la afinidad electrónica de un átomo o de un ion es una medida del cambio de energía asociado a agregar un electrón a un átomo gaseoso. En este caso, el proceso sería entonces tomar un átomo neutro y agregar un electrón a su nube de electrones. En este caso, a mayor atracción entre un átomo y el electrón que se añade, va a ser más negativa y por lo tanto más favorable su afinidad electrónica. Aquí vamos a recordar algunos conceptos que definimos en el tema 5 cuando hablamos de termodinámica. Recordemos que los procesos más favorables en la naturaleza son aquellos que liberan energía, los procesos exotérmicos, y estos se caracterizan por tener valores negativos de energía. Entonces, cuando nosotros decimos que una especie tiene una buena afinidad electrónica, quiere decir que su valor de afinidad electrónica a nivel de energía va a ser un valor negativo. Podemos ejemplificar esto de una mejor manera si observamos las afinidades electrónicas del flúor y del neón. Cuando el flúor gana un electrón se forma el ion fluoruro. La afinidad electrónica de este proceso es de menos 328 kilojulios. Esto corresponde a un proceso exotérmico y por lo tanto es un proceso favorable. Podemos decir entonces que tiene una mayor tendencia a aceptar electrones. Por otra parte tenemos al neón. En estado gaseoso, cuando recibe un electrón, se vuelve la especie neón-1. La afinidad electrónica de este proceso es mayor a 0, es decir, es positiva. Esto quiere decir que esto es un proceso endotérmico y que es desfavorable. Esa especie tiene una menor tendencia a aceptar los electrones. Recordemos entonces que el proceso exotérmico es favorable cuando tenemos un valor negativo. Estamos liberando la energía. Cuando tenemos un valor positivo, quiere decir que para que se lleve a cabo el proceso necesitamos adicionar energía al sistema. Es un proceso endotérmico y es desfavorable. El detalle que tenemos en cuanto a tendencias con afinidad electrónica es que si observamos el gráfico que vemos en pantalla, donde tenemos graficada la afinidad electrónica en electrovoltios contra el número atómico, vamos a notar que la tendencia aquí entre los periodos y los grupos no es tan marcada. Tenemos cambios más importantes entre los integrantes de los diferentes periodos y de los grupos. Esto nos impide que nosotros demos una tendencia generalizada para la afinidad electrónica. Lo mejor cuando analizamos afinidades electrónicas es que tomemos en consideración las demás propiedades de los elementos, como por ejemplo la configuración electrónica, la energía de ionización, el tamaño de los átomos o su carga nuclear efectiva. En el ejercicio 3 vamos a acomodar los elementos de cada uno de los siguientes grupos en orden creciente de afinidad electrónica. Y tenemos aquí 3 grupos de elementos para clasificar. En el caso de la afinidad electrónica, debemos recordar que no existe una tendencia general que podamos aplicar a ciencia cierta, debido a que la afinidad electrónica depende mucho de factores como el tamaño radioatómico, la configuración electrónica, la energía de ionización y demás. Así que para analizar tendencias de afinidad electrónica tendremos que tener en consideración varios de estos criterios. Para el primer caso, donde tenemos litio, sodio y potasio, podemos pensar que en este caso la especie que va a tener una mayor o una afinidad más fácil hacia los electrones va a ser aquella que tenga una carga nuclear efectiva mayor. En este caso, el átomo de litio es el que tiene esa carga nuclear efectiva mayor. Al tener esa carga nuclear efectiva más alta, tiene la capacidad de recibir los electrones con más facilidad. Ahora, recordemos que los valores favorables de afinidad electrónica son negativos. Así que si queremos ordenar esta tendencia de manera creciente, debemos empezar con la especie que tenga el valor más negativo de afinidad electrónica, es decir, aquella que reciba de mejor manera los electrones, que ya establecimos que es el litio. Esta es la especie que va a tener los valores más negativos de afinidad electrónica en este caso. Y conforme perdamos carga nuclear efectiva, vamos a tener una menor tendencia a recibir electrones y por lo tanto la afinidad electrónica se volvería cada vez más positiva y tendríamos una menor afinidad hacia los electrones. En el caso B, tenemos a las especies yodo, cloro y bromo.
Nuevamente, en este caso, esperaríamos que la especie que tenga una mejor manera para recibir electrones sea la especie que tenga la mayor carga nuclear efectiva, en este caso el cloro. Entonces tendría el valor más negativo de afinidad electrónica. Y la tendencia sería la misma que en el caso anterior. Conforme vayamos bajando en la tabla periódica, va disminuyendo la carga nuclear efectiva, tenemos una menor tendencia, una menor capacidad para atraer a los electrones y por lo tanto los valores se volverán más positivos. La afinidad electrónica sería menos favorable. En el ejercicio 4 tenemos que el argón tiene valores muy positivos de energía de ionización y afinidad electrónica. ¿Qué significan estos valores positivos en cada uno de los casos? El argón es una especie que tenemos en la tabla periódica. El argón se encuentra en el grupo de los gases nobles de la tabla periódica. Su configuración electrónica sería neón, 3s2, 3p6. Es una especie que tiene una configuración electrónica muy estable, debido a que tenemos el orbital 3s completamente lleno y el orbital 3p también completamente lleno de electrones. ¿Qué quiere decir que tengamos una alta energía de ionización? Quiere decir que para quitar un electrón se necesita mucha energía. Y esto se debe a que al quitar ese electrón, vamos entonces a perder nuestra configuración electrónica estable. Por eso entonces tenemos una alta energía de ionización. Ahora, ¿qué significa que tengamos una alta afinidad electrónica? Recordemos que los valores altos de afinidad electrónica quieren decir que tenemos procesos desfavorables. Añadir un electrón a este orbital implica abrir un nuevo nivel 4s donde podamos colocar ese electrón. No solo estamos perdiendo la configuración electrónica estable, sino que además estamos abriendo un nuevo nivel energético que va a conllevar un gasto energético importante para la especie. Por lo tanto, la afinidad electrónica de este proceso va a ser alta debido a que estamos atravesando también un proceso donde desestabilizamos la configuración electrónica de la especie y agregamos un nivel energético mayor, lo cual implica un gasto mayor de energía.